Vestido con ropa deportiva, nadie pensaría que este joven es el hijo del terrorista Víctor Quispe Palomino. Así es Víctor Quispe Zúñiga, alias José Hijo. En pocos años sería uno de los miembros más importantes de la cúpula senderista en el Braem, hasta que la policía lo capturó junto a Iván Quispe Vargas, de 23 años, alias Hugo o Gabriel, hijo del abatido Gabriel Quispe Palomino y de la camarada Vilma. Y esta vez ha sido la mayor captura al grupo principal de la organización. Que este es un trabajo que abre el camino hacia la desintegración de la misma organización. Ni siquiera es un trabajo futuro, sino es un trabajo que ya empieza hacia el declive de la misma organización. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Para la policía, ambos fueron partícipes de este video que dio la vuelta al mundo hace más de 10 años. En el corazón del Braem, estos niños entre 8 y 10 años eran los llamados pioneritos, hijos de senderistas que eran adoctrinados en el uso de armas y en el pensamiento del militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en las escuelas populares. Junto a José Hijo y Gabriel, fueron capturados por la policía y las Fuerzas Armadas Romeo Campos Mancilla, alias Romeo, y Jason Ramos Andrade, alias Andrés. Un minucioso trabajo de inteligencia permitió ubicarlos en el centro poblado de Mayapo, en el distrito de Canaire, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. José Diño es el hijo preferido del camarada José, el máximo mando. José Diño, miembro del comité permanente, mando militar, con posibilidades de aquí a un tiempo asumir el máximo mando militar de la organización. El otro es el sobrino, hijo del camarada Gabriel y de la camarada Vilma, actual vocera de la organización. Igualmente estaba en ascenso y era parte también integrante del comité permanente. Por lo tanto, son dos capturas importantísimas. ¿Qué esperaba José con estas personas? Nuevamente retomar la organización en familiaridad, porque eso es una seguridad para él mismo como dirigente. Pero eso no es todo. Al ser hijos de los sanguinarios camaradas, poseen importante información sobre la ubicación y organización de Sendero Luminoso en el Braem. José Diño o José Hijo es el talón de Aquiles actualmente de Sendero Luminoso. Es el talón de Aquiles de la organización Sendero Luminoso. Ese era pues el preferido, no solo del papá, sino de la misma organización. Por ejemplo, el hijo preferido es el único que sabe qué males tiene el papá, de qué se alimenta el papá, con qué personas se reúne papá, qué tipo de comunicaciones hace, qué tipo de equipos hace, por qué lugares se desplaza, quiénes son las personas con quien se comunica, quiénes son sus colaboradores. Los detenidos pertenecían a una columna dedicada a la planificación y ejecución de atentados en el Braem. Además, según la información preliminar, ellos habrían participado en la emboscada reportada en febrero de este año, en la cual 7 policías fueron asesinados. Una captura que para muchos se anticipó ante las 2 censuras presentadas contra el ministro del Interior en el Congreso para este jueves. Pero recordemos que la propia Dina Boluarte había anunciado que un duro golpe contra Sendero Luminoso estaba en camino. El Perú no tiene terrorismo. Tenemos un remanente así en el Braem. Pero ya estamos tomando las riendas allí para que los podamos capturar y pronto haremos estas capturas. Yo creo que es una coincidencia, o sea, esto no estaba ni siquiera en la imaginación de la presidenta, ¿no? Pero obviamente esta captura que es importante fortalece no solo al ministro del Interior, esta es una victoria para el mismo gobierno, ¿no? ¿Un salvavidas para el señor Vicente Romero? Para el ministro obviamente que sí. Para el exministro del Interior Rubén Vargas, es necesario que la presidenta
tome el liderazgo y respalde a la policía. Necesitamos que la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en verdad lidere la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Pero si seguimos con esta estrategia, si seguimos apoyando a la DIRCOTE, a los agentes que han posibilitado esta captura, creo que podríamos estar en el camino correcto. Finalmente, los 4 terroristas fueron trasladados hasta la ciudad de Lima. Una vez en la capital, fueron presentados públicamente en la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE. Sin embargo, los especialistas advierten que no es momento de cantar victoria y mucho menos de bajar la guardia. Pues dada la importancia de estos sujetos en Sendero Luminoso, no se descarta que tomen represalias. ¿Va a haber alguna reacción del grupo terrorista del Brain? Sin ninguna duda, la va a haber. Y hay que estar, por supuesto, alertas, no hay que bajar la guardia. Especialmente creo que se debe tener extremo cuidado en realizar patrullajes de reconocimiento. Hay que tener mucho cuidado con las bases antiterroristas que están alejadas para que no sufran los hostigamientos que suelen realizar los terroristas provistos de estas ametralladoras de gran alcance. Con la captura de José Hijo, la policía ha roto la sucesión al mando del grupo terrorista Sendero Luminoso en el Braem. De esta manera, el grupo guerrillero queda debilitado y sin líderes que puedan continuar con el accionar terrorista.